Solo en Él podemos confiar porque realmente nunca nos dejará defraudados. Y esa es nuestra alegría y nuestro gozo, la motivación que tenemos cada día sin importar las circunstancias para seguir al Señor Jesucristo. Seguirlo a través del camino que Él nos trazó. Ya nosotros tenemos claramente en la palabra lo que debemos hacer. Ahora nos corresponde obedecer. Y eso significa entonces el desafío especial de poder poner en práctica día a día lo que dice su palabra. Para nosotros entonces este ha sido el proceso de cada domingo, el buscar en su palabra la guía, la dirección y la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos haciendo en el Evangelio según San Marcos. Ahí pensamos nosotros también a través de lo que el evangelista transmitió, encontramos la guía, la dirección. Y la semana pasada de una forma bien especial estábamos mirando que los fariseos estaban pidiendo señales. Y es cierto, también a veces nosotros tomamos ese camino de seguir el mal ejemplo de aquellos que están pidiendo señales. Hoy nosotros encontramos una forma muy sencilla de pedir señales. Hay personas que están diciéndonos, bueno, si Dios me sanara, si Dios respondiera de tal forma, si se acabara esta pandemia. He visto algunas declaraciones en las que prácticamente se le está exigiendo a Dios que haga un alto en todo esto que está sucediendo. Bueno, eso tiene mucho parecido como las ocasiones en las que nosotros nos metemos de cabeza en situaciones de las cuales ya hemos sido advertidos. No debemos hacerlo. Estamos claramente orientados por la palabra de Dios en áreas en las que no hay ni siquiera duda, no hay sombra. Es decir, ya el Señor nos ha dicho, por allí no entres. Por ejemplo, entrar en un yugo desigual, que no es únicamente el contexto en el que una pareja, ¿cierto? Un hombre y una mujer se unen en matrimonio. Allí puede haber un yugo desigual rápidamente evidenciado en una fe contraria el uno para con el otro. Pero también hay una advertencia: los negocios. Cuidado cuando entras en negocios con personas que no tienen una fe como la tuya. Y a veces las personas entran en esa clase de relaciones, les va mal y empiezan a pedirle a Dios que los saque, que los salve, que les elimine todas las consecuencias. Bueno, ¿no fue el resultado de nuestra propia decisión? Entonces esa petición de señales que a veces estamos viendo de parte de las personas realmente muchas veces es un descaro, porque ya hubo una señal fuerte, clara, que se le entregó a toda la humanidad. Es una cruz vacía que nos demuestra que nuestro Señor no se quedó allí, no se quedó clavado, y que además, después de haber sido sepultado, resucitó. La señal que este mundo necesita ya fue dada. Es la señal de un Cristo vivo, de nuestro Señor ahora junto al Padre, a la diestra del Padre, listo para venir por su pueblo. Esa señal ya fue dada. Y deberíamos pensar entonces que no hay necesidad de nada más. Yo creo que ya fue suficiente. Sin embargo, la pregunta es, ¿todavía necesitas más? ¿Ves lo que está sucediendo y estás en una expectativa todavía de ¿será que va a pasar algo más? Pues por eso la imagen que tenemos es la del vaso. Ese vaso que para algunos, de una forma negativa, está medio vacío. Pero para otros, de una forma y una proposición muy positiva, está medio lleno. Lo que está sucediendo hoy nos muestra que ya hay un proceso que viene desarrollándose desde que Jesús ascendió al cielo y nos dijo volveré, que ya está terminando, ya está llegando a su fin. Son los últimos días y qué bueno que nosotros podamos entender todo esto como parte del proceso de lo que Jesús anticipó que sucedería. ¿Necesitas algo más? ¿Esperas algo más? ¿Esperas una manifestación mayor en el universo, en el cielo, en la tierra para creer en Jesús?
creo que no es necesario. Ya todo está dicho, ya todo está dado. El tiempo es hoy, y si todavía no has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte, el tiempo es corto y se está acabando. Y como suena el reloj, sigue corriendo. Siguen corriendo los segundos y debemos estar listos, preparados. Por eso es tan importante el mensaje que continúa después de lo que Jesús dijo en ese momento en el que los fariseos estaban demandando una señal. Ahora, para nosotros está una advertencia clara. Cuidado con la levadura de los fariseos. Porque esa levadura para nosotros puede causar cierta confusión de qué se trata esa levadura. Pero Jesús se encargó de explicarles completamente a sus discípulos de qué se trataba esa levadura. Por eso les voy a invitar al Evangelio según San Marcos, allá en el capítulo 8. Vamos a hacer lectura desde el versículo 14 hasta el 21. Vamos a continuar con el estudio del pasaje bíblico que ha sido nuestro centro de atención en las últimas semanas, ¿cierto? Todo el capítulo 8. Esta es una invitación también para que puedan ustedes en sus casas ir anticipándose a lo que viene el próximo domingo. Ya sabemos entonces que para la próxima semana, a partir del versículo 22, será nuestro estudio bíblico. En la semana podemos ir anticipando la lectura, podemos desarrollarla también en diferentes versiones de la Biblia. Podemos leer un lenguaje un poco más actual que nos ayude a comprender mejor. Así que hoy vamos a hacerlo en la versión Reina Valera, como tenemos por costumbre. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, grandes advertencias para nosotros de lo que significa el contexto en el que Jesús les enseñó a sus discípulos de guardarse de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender este pasaje, porque podemos ver el sentido de la urgencia que le imprimió Jesús a este mensaje que le entregó a sus discípulos. ¿Cómo no entendéis? ¿Tenéis todavía endurecido el corazón? Padre, ablanda nuestro corazón. Que no esté duro, que no sigamos distraídos, que no sigamos pensando en este momento en lo que está pendiente, que dejemos a un lado el celular con el WhatsApp y con el Facebook y con todas las distracciones que hay en este momento y que están llegando a aquellos que están con la transmisión en este momento. Que no sigamos distraídos por lo que escuchamos o por lo que vemos, sino que nuestra concentración esté aquí en tu palabra para poder entenderla y para poder ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra que solamente Él puede hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Lo que encontramos en este pasaje de la Escritura no es tan diferente a las anteriores confrontaciones que Jesús tuvo con los fariseos. Fue constante la confrontación de Jesús con los fariseos. Nosotros miramos hacia atrás en las páginas anteriores y es increíble notar cómo los fariseos todo el tiempo estuvieron ahí instigando, tratando de hacer quedar mal a Jesús, tratando de hacer quedar mal a los discípulos, debatiendo todo lo que decía Jesús. Pero aquí ni siquiera están presentes. Lo que notamos es que va Jesús nuevamente en la barca con sus discípulos, el lugar que seguramente fue momento para muchas enseñanzas ahí privadas, porque claro, la barca no ofrecía la cantidad de personas, la capacidad para tantos, como sí cuando estaba en el monte o cuando estaba en el camino. Ahí había una multitud alrededor de Jesús, pero estando en la barca era el momento para la intimidad con sus discípulos, para enseñarles lo que para muchos eran secretos o era confusión, como lo fueron las parábolas. Aquí entonces ellos van en la barca y van movilizándose hacia otro lugar. Trajeron solamente un pan. Esto para nosotros, pues claro, nos debe hacer caer en la cuenta de que no era un grupo menor. Por lo menos cuando hablamos de los discípulos debemos contar con los 12 apóstoles. Y claro, un pan no era suficiente. Pero estando ahí entonces en la barca y anticipándose al lugar donde ellos iban a llegar, Jesús les hace una advertencia, les da instrucciones. Instrucciones como en otras ocasiones lo hizo. Cuando los envió de 2 en 2, les dijo: vayan, no se preocupen por llevar más ropa, no se preocupen por llevar más plata, todo el Señor lo va a proveer. Aquí la instrucción es bien directa. Cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esta levadura de los fariseos y levadura de Herodes entonces empezó a darles vueltas en la cabeza a ellos. ¿A qué se refiere? ¿Cómo así la levadura? ¿Será que Herodes tiene un punto de venta de levadura y no debemos utilizarlo? Los fariseos tenían algunos otros negocios, aunque la mayoría de ellos se dedicaban al estudio de la palabra y algunos estaban en el templo y en las sinagogas y dependían muchas veces de los aportes de la gente. Pero ¿a qué se refiere Jesús? Pues nos dice el texto que ellos estaban discutiendo entre sí. Discutían porque lo que Jesús les dijo les hacía pensar que era porque no habían traído pan suficiente. Solo trajimos un pan. ¿Será por eso que nos dice? Para que no compremos, para que no vayamos a utilizar el pan de esta gente. Pero claramente no. Se estaba refiriendo a otra cosa. Se estaba refiriendo a la religiosidad y a la hipocresía que ya había sido manifiesta en estos hombres, los fariseos. Claro, esto para nosotros no es suficientemente diáfano o claro en lo que dice la Escritura en Marcos, pero por eso tenemos las lecturas conectadas por los otros evangelistas. Es en Lucas capítulo 12 donde nosotros encontramos la misma historia narrada desde la óptica, desde la investigación rigurosa de Lucas. Y miren lo que dice entonces cuando se refiere a la levadura de los fariseos el evangelista Lucas en el capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, que es donde encontramos toda la historia de lo que Jesús les dijo con respecto a estos hombres, los fariseos. Pero miren lo que dice Lucas en el versículo 1, capítulo 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos
que es la hipocresía. Guardaos de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿De dónde podemos nosotros sacar la idea de que la religiosidad y la hipocresía eran la levadura de los fariseos? Pues de esa confrontación constante de Jesús con ellos. Porque la preocupación de los fariseos no era realmente que pudieran obedecer la palabra los condiscípulos, los judíos, aquellos que estaban junto a ellos, sino que les obedecieran a ellos, sus propias normas, sus propias leyes, la ampliación que habían hecho de muchos de los pasajes de la Escritura. Porque no había sido suficiente el texto bíblico, ellos se encargaron de ampliar, y como dijo Jesús, ustedes les ponen cargas tan pesadas que ni siquiera ustedes mismos están dispuestos a llevarlas sobre sus hombros. Eso es a lo que nosotros le denominamos religiosidad. Cuando la gente no está tan preocupada realmente por obedecer a Dios como por obedecer solamente a lo que se dice, a la tradición, a lo que se acostumbra. Esa clase de religiosidad era la que estaban viviendo los fariseos. Y esa clase de religiosidad, Jesús dijo, no debe ser así. Esa hipocresía de tratar de hacer ver a los demás como peores que nosotros, como más malos, como más pecadores. Es la hipocresía del fariseo que levantaba sus manos y decía, Señor, gracias porque yo no soy como aquel publicano. Yo sí doy mi diezmo, yo sí doy mis ofrendas, yo sí oro, yo sí ayuno, pero no soy como aquel. Hipocresía. Estar comparándose con otros, estar menospreciando a otros, pensar que los demás son los que están equivocados y yo no. Religiosidad e hipocresía, entonces, ¿qué había sido la razón por la cual Jesús confrontaba directamente a los fariseos? Y que a la postre trajo como resultado toda la rabia, la ira que tenían ellos, por la cual estaban buscando asesinar a Jesús. Pero el pasaje de Marcos nos dice que también Jesús les advirtió sobre otra levadura. La levadura de Herodes. Y la levadura de Herodes entonces nosotros la vemos reflejada en la avaricia y en la perversidad. ¿Por qué avaricia? Porque nosotros encontramos en la historia de Herodes a un hombre que quiso siempre acumular y acumular y acumular. Algo que estaba arraigado en no solamente uno de los Herodes, porque para poder entender muchas veces algunos de los pasajes de la Escritura necesitamos hacer un estudio bien profundo. De allí que es tan importante instancias como el Instituto Bíblico, al cual todos están invitados los martes a las 20 horas. Vamos a tener a través de Zoom las reuniones del Instituto Bíblico mientras que tengamos esta contingencia, pero está abierto para que todos aquellos que quieran puedan estudiarlo. Allí nos hemos encontrado con la ampliación del concepto de quién era Herodes, porque hay 4 Herodes, el padre, sus hijos, y así eran conocidos, se distribuyeron el dominio de la región después de la muerte de Herodes el Grande. Y uno de esos Herodes entonces nosotros lo vemos, por ejemplo, en la historia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Fue uno de esos Herodes el que mandó decapitar a Juan. Por esa perversidad que ya había sido parte no solamente de él, sino aún de su familia, de haberle quitado la esposa a su hermano, algo que no le era legítimo, y Juan el Bautista le dijo, eso no es legítimo, no lo debes hacer. Entonces, buscando acallar una voz que le era contraria, vemos la perversidad de Herodes. La perversidad al querer dominar esta región con el brazo de hierro, el acompañamiento de los romanos. Lo que leemos en la historia es que este Herodes se había aprovechado de su relación con Roma para seguir ejerciendo dominio sobre el pueblo de Israel. Y por eso nosotros podemos ver esa avaricia y ese deseo de tener, de poseer, de acumular, como parte de la levadura a la cual Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos.
No participen de ella. Guárdense. No se dejen contaminar por esa avaricia y esa perversidad. Levadura que hoy nosotros debemos pensar. ¿Cómo la evidenciamos en el mundo actual? ¿Cómo podemos notar hoy que todavía sigue apareciendo dentro del moverse de este mundo una levadura que cumple una función bien especial? Y es interesante cómo la levadura logra multiplicarse tan rápidamente. Para aquellos que en estos días de la contingencia hemos tenido la oportunidad de elaborar pan casero, vemos cómo la levadura empieza a surtir un efecto incrementando, agrandando, haciendo crecer. Tú puedes dejar en la noche la masa leudando y si la miras a la mañana te vas a dar cuenta cómo ha crecido. Ese es el efecto de la levadura. Y esa es la advertencia que nosotros tenemos claramente sobre el mundo actual. ¿Cuál es la levadura que nosotros podemos identificar en un mundo que está en decadencia? ¿Qué es aquello que hoy la misma advertencia de Jesús a sus discípulos nos sirve también como advertencia a nosotros? Para que no vayamos a permitir que nuestra vida se vea afectada por esa levadura de este mundo. Bueno, la imagen nos muestra algo que es muy básico y muy sencillo, pero que puede ser incrementándose o puede ser incrementado con muchas otras más. La imagen de la bebida, del trago, del alcohol, o lo que se dice aquí en Chile, el copete, que si no se tiene cuidado, puede empezar con muy poco, pero la satisfacción cada vez va a ser menor, entonces cada vez se necesita más. O lo muy llamativo que puede ser el mundo que hay detrás de las pantallas del televisor, las pantallas del celular, las pantallas del computador. Un mundo al cual se entra con muy poco, con solamente un minuto, pero de ahí la levadura va a hacer el efecto, cada vez se va a requerir más. Las personas que entraron en el mundo de las drogas nunca abusaron de ellas el primer día. Siempre cuando alguien ingresó a la drogadicción lo hizo con una pequeña cantidad. Y después ya eso no era suficiente, necesitaba más. La levadura haciendo el efecto. La persona que empezó a fumar no lo hizo con una caja de cigarrillos el primer día. ¿Con cuántos empezó? Con uno solo. Pero después fue incrementándose. Y más. Y ya no era suficiente en un día una caja. Empezó a requerir más. Y así es como este mundo nos muestra que su levadura hace un gran efecto. Todo lo que para nosotros empieza con poco, empieza también con poco tiempo a ser requerido de más. Así que hay que tener cuidado porque este mundo también nos ofrece una levadura que no nos damos cuenta claramente de qué forma nos está afectando, pero está ahí, está presente en lo que puede cautivarnos, cautivar nuestra mente, cautivar nuestra atención. Todo aquello que quite el lugar de supremacía que debe tener nuestro Señor. Aquí está la advertencia entonces clara, mis amados hermanos. La levadura de los fariseos y la levadura de Herodes sigue presente hoy en este mundo. Se sigue llamando religiosidad, se sigue llamando hipocresía, se sigue llamando avaricia, se sigue llamando perversidad y mucho más. El mundo nos sigue ofreciendo esto, nos sigue ofreciendo una religiosidad que viene a reemplazar, a cambiar la verdadera razón de ser de nuestra fe. No es ser religiosos,
es tener una relación con Dios. Es poder relacionarnos con Él, como dice su palabra, como un niño se relaciona con su padre. Esa debe ser nuestra motivación, el acercarnos a Dios con confianza. Y por eso la advertencia nos sirve mucho, porque la levadura de este mundo nos va a hacer pensar que con cumplir con un versículo en el día, con una reflexión durante el día, va a ser suficiente. Religiosidad. Algunos pudieron estar muy acostumbrados a ir a la iglesia cada domingo, y estos domingos que no hemos estado reunidos allá en un templo o en una iglesia, la pregunta es, ¿será que cumplí con mi check de ir una vez a la semana? Porque algunos pueden confundir entonces la búsqueda de Dios de cada domingo, la búsqueda de la confraternidad con sus hermanos y lo maravilloso que es reunirnos cada domingo, se pueden confundir con solamente la religiosidad de ir un domingo. Y algunos ni siquiera cada domingo, un domingo. Pero no es así. Cuidado con esa levadura que se nos mete en la mente, es que yo ya no necesito de ir allá a la iglesia. Es que allá hay mucha hipocresía. ¿Hipocresía? Hipocresía de aquellos que dicen que no van a la iglesia porque allá hay muchos hipócritas. Porque eso es ser hipócrita. Estás juzgando a los que van a la iglesia porque son hipócritas. Y eso es ser hipócrita. Porque a la iglesia vamos aquellos que necesitamos de Dios. Es todo lo contrario, cuando nosotros nos reunimos lo que reconocemos es esa necesidad. Que solos no podemos, que necesitamos de su palabra, venimos a presentarnos delante del Señor, reconociendo nuestra falta, nuestro pecado, buscando su perdón también. ¿En dónde está la hipocresía? Está en creer que los otros son peores que yo. Es la misma actitud del fariseo que decía, gracias porque yo no soy como ellos. Cuidado, esa levadura puede estar entrando a tu corazón. Y empezó con un mensaje pequeñito. La levadura es tan pequeña que ni siquiera se nota. A veces nosotros pensamos que son los granitos que están en la bolsita de levadura. No, las levaduras están en el ambiente. No las vemos, como no vemos a veces el efecto de esos comentarios de personas que nos han dicho, es que yo por eso no voy a las iglesias, porque todas están llenas de hipocresía. Levadura que está en el ambiente y que tú la tomas en tu mente, en tu cabeza y te empieza a hacer crecer el pensamiento de que no hay necesidad de congregarse. Pero la palabra es clara, cuidado, no dejemos de congregarnos. No por religiosidad. Y no es porque seamos hipócritas, es porque lo necesitamos. Y por eso la levadura que este mundo nos ofrece es tan amplia, tan grande. Porque la avaricia también nos ha hecho dejar a un lado lo que es importante. Porque muchas veces el deseo de tener y de poseer ha hecho un desplazamiento en nuestros tiempos de relación con Dios. Si no te alcanza el tiempo, porque necesitas trabajar, porque necesitas producir, si no te alcanza el tiempo que tienes, las 24 horas del día que tienes para tener una relación con Dios, teniendo plata o no teniéndola, igual, si tu prioridad no es el Señor, nunca vas a tener suficiente. Y ese deseo de acumular y de tener, entonces va a tomar posesión de tu vida y de tus prioridades. Y como la levadura también te va a hacer cada día más ocupado en acumular que en dar. Más ocupado en buscar el beneficio económico que buscar al dueño del oro y de la plata. Cuidado, mis amados hermanos, porque la perversidad empieza
con solamente apartar tu pie del camino del Señor, con solamente apartar tu mirada de lo que realmente es importante en la vida. Hoy hay mucha disponibilidad a través de las redes de información. Hoy accedemos a ella inmediatamente al iluminar una pantalla en nuestro celular. Pero ¿a dónde nos está llevando? ¿Qué clase de imágenes estamos viendo? ¿Qué clase de páginas estamos visitando? ¿De qué forma estamos utilizando el tiempo libre? Levadura que empieza a tomar fuerza y empieza a crecer, y rápidamente ni siquiera nos damos cuenta, perdemos el control. ¿Cuántas horas al día estamos pasando detrás de las pantallas? Ya sea del televisor, del computador, del celular. Nadie comenzó inmediatamente con 4 o 5 horas. Empezamos de a poco. Y esa levadura fue creciendo y nos fue llevando cada día más a distraernos de lo que es importante. Hay un llamado de atención aquí. Y está claro, todavía sigue siendo el mismo. Cuidado, Jesús nos advirtió. ¿Es que no se están dando cuenta de todo lo que está pasando alrededor? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Las advertencias están dadas, amados hermanos. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es una advertencia clara para nosotros. ¿Cómo no lo vamos a ver? ¿Cómo no lo vamos a escuchar? Nos están diciendo constantemente, nos están advirtiendo constantemente que hay alrededor nuestro todo un sistema que está organizado para manipular nuestra mente. Aprecio mucho esos mensajes que nos transmiten a través de las mismas redes sociales, pero para volcarnos hacia la fe, para volcarnos hacia el gozo. Leía un mensaje en estos días, decía: en vez de estar preocupándote con tantas noticias malas, lee la Biblia, glorifica a Dios, canta, alaba al Señor. ¿Qué estamos haciendo en estos días con nuestro tiempo libre? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Qué está entrando por nuestros ojos? ¿Qué está entrando por nuestros oídos? Es un llamado de atención fuerte de nuestro Señor. Jesús les decía a sus discípulos: vamos a ir allá en donde están los fariseos, pero ustedes no olviden lo que han visto, lo que han oído, cómo se multiplicaron estos panes y estos peces. Ahí es donde debe estar entonces el centro de nuestra atención, en lo que ya Dios ha hecho, en lo que ya el Señor nos ha mostrado, en lo que Él nos ha advertido. Si hoy nosotros debemos mirar algo, es lo que dice su palabra. Si hoy debemos recordar algo, es lo que ya sucedió. Como las promesas que fueron escritas 400 años antes de Jesús se cumplieron en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos advertir como importante hoy, que lo que dijo el Señor se cumplió, así que se cumplirá. Hay que devolvernos un poco seguramente para recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y que va a seguir siendo fiel. No vamos a perder de vista entonces que si hay una necesidad, el único que la va a suplir es nuestro Señor. Hoy tenemos que recordar esas maravillosas historias de la sanidad que el Señor operó en medio de su pueblo y cómo también los preservó aislándolos, si podemos utilizar un término que para nosotros es recurrente en los últimos días, aislándolos de todo lo que sucedió para el pueblo de Egipto. Pero a ti no te tocará.
Hoy es el día de tomar esas historias y encontrarles sentido y aplicarlas a nuestra vida. Porque en medio de toda esa desesperanza que trae este mundo, nosotros tenemos esperanza en Cristo. En medio del desamor, nosotros tenemos a Dios que es amor. En medio de la falta de fe, nosotros tenemos al autor y consumador de la fe. Estos son días entonces de afirmarnos en nuestra fe y de mantener esa levadura de los fariseos y de Herodes lejos de nuestra vida, entendiendo quién es nuestro proveedor, entendiendo y dando gloria a aquel que trae todas las respuestas. Pero la pregunta es, ¿todavía no entiendes? ¿Todavía no entiendes qué significa el cumplimiento de estas palabras que están escritas en el maravilloso libro de la ley de Dios? Versículo 21. Él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Cuidado, mis amados hermanos, si todavía no entiendes, entonces se cumple en ti lo que dice el versículo 17. ¿Tienes el corazón endurecido? El corazón endurecido de Faraón no le permitió ver la mano poderosa de Dios obrando a través de cada una de esas plagas. Ellos solamente veían que podían replicarla cuando Moisés y Aarón vinieron y la vara de Aarón se convirtió en una serpiente. Las artes mágicas de los magos que estaban con el faraón hicieron lo mismo, pero la serpiente de Aarón devoró las otras. Y así con cada una de las manifestaciones del poder de Dios, el faraón iba encontrando una explicación y su corazón se iba endureciendo. Cuidado, advertencia clara para nosotros hoy: no endurezcáis vuestros corazones. Si no entendemos, tenemos un corazón duro. Si tenemos un corazón duro, es porque no hemos venido a los pies de Dios, porque su Espíritu Santo no ha obrado en nosotros. Y si tú entendéis, si tú entiendes lo que dice la palabra hoy, entonces tendrás una visión mucho más positiva de lo que tiene este mundo. No te deberá angustiar lo que está pasando en este mundo. Todo lo que ha estado viniendo sobre la humanidad empezará a cobrar sentido, porque si tu corazón está dispuesto, entenderá que todo esto estaba escrito y que lo que debemos hacer es estar preparados para el momento maravilloso en que el Señor vendrá por su pueblo. De eso nos sirve entonces el estudio de la palabra, para reconfortar nuestra alma, para animarnos a seguir día a día, para pasar por este periodo como por una maravillosa oportunidad de dar honra y gloria al Señor, para no entrar en desazón, sino para entrar en confianza, para estar relacionados con el Señor día a día, para buscar su rostro. Y por eso, déjame guiar en una oración en este momento, dando gracias al Señor, porque esta es una oportunidad maravillosa, no solo hoy, sino todo lo que ha estado sucediendo, una oportunidad maravillosa para seguir creciendo en nuestra fe. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver en tu palabra este llamado de atención fuerte para que podamos nosotros entender, comprender que este mundo y su levadura no es opción para nosotros. Ni la religiosidad, ni la hipocresía, ni la avaricia, ni la perversidad, ni nada de lo que nos ofrece este mundo te agrada a ti. Y por eso estamos advertidos y debemos estar constantemente haciendo esa autoevaluación para darnos cuenta de qué forma esa levadura ha estado ahí, adentro nuestro, leudando y haciendo una obra de distracción de lo que es realmente importante. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias porque hoy a través de tu palabra tenemos nuevamente una oportunidad de enfocarnos en lo valioso y en lo importante, que es una relación contigo, a la que tú nos has invitado.
Y si hay alguien que está escuchando esta transmisión y que apenas está entendiendo que necesita una relación con Cristo, yo te digo, es hoy, es ahora. El Señor te está llamando a ti. Él dijo, vengan a mí. Hoy nos está llamando a cada uno de nosotros a estar en una relación de intimidad con Él. Gracias, Señor, porque esto es posible por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que abrió el camino, el único intercesor, porque solo hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque esta oportunidad no la tomaremos con pesimismo. Esta oportunidad de estar en nuestras casas lo tomaremos con alegría y con gozo de saber que tú nos permites crecer en ti, crecer con nuestra familia en la búsqueda de ti. Y por eso te alabamos, te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias Señor por permitirnos estos tiempos maravillosos de reflexión.